אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Hoy es 7 de octubre. Hoy se cumple un año del inicio del genocidio en Gaza. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. El 7 de octubre de 2023, un ataque sorpresa de Hamás en Israel acaba con la vida de más de 1.200 personas, muchas de las cuales participaban en un festival de música. El grupo islamista palestino secuestra a otras 250. La feroz respuesta del Estado israelí contra Gaza provoca la peor masacre y el mayor desplazamiento de palestinos desde la Nakba de 1948, la ofensiva judía que obligó a huir a más de 700.000 de ellos. Los bombardeos y tiroteos sobre la población civil dejan cifras nunca vistas en conflictos recientes. 42.000 muertos, 10.000 desaparecidos, el 2% de la población gazatí aniquilada. 16.750 son menores, el 40% de las víctimas. Es decir, Israel ha asesinado a más niños que hombres y mujeres. Según cifras de la ONU, cada día 10 niños sufren una amputación. 20.000 han perdido a uno o ambos progenitores. 17.000 se encuentran solos o separados de sus familias. Y 21.000 están en paradero desconocido, detenidos, perdidos o enterrados en fosas y bajo los escombros. Porque Israel ha destruido 163.800 edificios, el 66% de la arquitectura de Gaza. Más destrucción que en Alepo, Siria o en Mariupol, Ucrania. Debido a una cifra insólita de bombardeos, 846 al día. En Ucrania, en lo peor de la invasión rusa, hubo 100 diarios. Pero no son los únicos récords del terror de la ofensiva israelí. Hay 2 millones de desplazados, el 100% de la población de la franja. Ha habido más sanitarios y periodistas asesinados que en ningún conflicto del que se tiene recuento. Cientos de trabajadores humanitarios y más de 100 informadores, la mayoría de ellos palestinos, que estaban contando el genocidio en directo. Una limpieza étnica que se ha extendido a Cisjordania, donde también han sido asesinados cientos de palestinos y palestinas. Y un conflicto que Israel también ha extendido a Irán, a Yemen y al Líbano, donde han muerto más de 2.000 civiles en los ataques israelíes, supuestamente contra Hezbollah, pero realmente también contra la población libanesa. 12 meses en los que el pueblo palestino no ha dejado de resistir como lleva haciendo durante 76 años de ocupación y apartheid. Porque para los palestinos existir ya es resistir. Y de resistir sabe una referente de la lucha palestina que hoy nos acompaña, la histórica activista Leila Khaled. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. La primera regla del Club de la Lucha es que hay que hablar de las luchas. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La segunda regla es que hay que hablar de las luchas que nos inspiran. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. La tercera regla es que la lucha sigue, nunca termina. El club de la lucha. Somos los hijos malditos de la historia. Secuestramos el avión para hacerle una pregunta al mundo. ¿Qué es Palestina? Leila Khaled es la guerrillera palestina que secuestró un avión de pasajeros para denunciar la opresión de su pueblo. Y obligó al piloto a sobrevolar su ciudad, Haifa, a la que no podía volver, para verla al menos desde el aire. ¿Qué hicimos mal? ¿No era nuestro derecho resistir? Cuando secuestramos el avión, el mundo entero se preguntaba dónde estábamos. Pero cuando nos torturaban en cárceles israelíes, ¿quién escuchaba nuestros gritos? Era 1969. Leila tenía 25 años y militaba en la organización marxista Frente Popular para la Liberación de Palestina. Entra en un avión con 2 granadas pegadas a la muñeca y una pistola en los pantalones y secuestra junto a un compañero un vuelo Roma-Atenas. Damas y caballeros, atención, por favor.
Les habla su nueva capitana, Shadi Abu Ghazali, de la unidad del Che Guevara del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que se ha hecho con el mando de este vuelo. Usa el nombre en clave de otra mujer luchadora palestina que murió a los 19 años. Entre el pasaje se encontraba supuestamente el entonces embajador israelí en Estados Unidos, Isaac Rabin, a quien querían llevar a un país árabe para que fuera juzgado. Pero en realidad el diplomático no iba en ese vuelo. No, en el último momento había cambiado de idea. El avión aterriza en Damasco y el secuestro se salda con varios rehenes y sin víctimas mortales. Leila y su compañero pasan detenidos apenas 3 semanas en Siria antes de ser liberados. Un año después, durante el llamado Septiembre Negro, lidera uno de los 4 secuestros simultáneos de aviones como parte de otra operación de impacto. En este caso no tienen éxito y acaban aterrizando en Londres, donde es detenida durante un tiempo hasta que es liberada en un intercambio de prisioneros. Ella es una luchadora por la libertad, por su tierra y por su propio país. Leila Khaled. Ella es una luchadora por la libertad, por su tierra y por su propio país. Dice el hermano de Leila Khaled que no es solo la primera mujer en secuestrar un avión, también es un referente mundial en la lucha palestina, por lo que es un honor tenerla hoy con nosotros. Leila, it's a honor to have you with us today. Bienvenida a Ahlan wa Sahlan. Y nos acompaña Najwa Abdelkefi, que hará la traducción. Buenos días. Se cumple un año de los ataques del 7 de octubre, con los que comenzaron los... Se cumple un año del ataque del 7 de octubre de Hamás, con el que comenzó el genocidio israelí en Gaza. ¿Cómo has vivido este año negro? Sin duda ha sido un año negro para Palestina, pero sin duda esta es nuestra historia. Es la historia del pueblo palestino y del mundo, en realidad. Gaza empezó a atacar a aquellos que tomaron su tierra. Voy a ser breve. El 7 de octubre, sin duda, marca una nueva era en la historia. Y por ello nosotros no decimos que sea un día negro, sino que fue el comienzo de la liberación palestina. Por ello, yo considero que ese día fue un día en el que comenzaron movimientos del pueblo palestino para poder recuperar nuestras tierras, nuestra libertad. Para mí eso es lo que significa ese 7 de octubre. Y por ello, sí, sin duda, nosotros estamos pagando un precio muy alto, pero eso al final no es tan importante. Es importante tener en cuenta lo que supone realmente el 7 de octubre, porque fue el comienzo de la liberación de las tierras palestinas del colonizador sionista que está atacando a nuestro pueblo y que nos afecta día a día nuestras vidas. Y nosotros estamos contentos y celebramos ese 7 de octubre. Porque no vamos a parar nuestra lucha. Llevamos 75 años luchando. Y por ello, en esta fecha, nosotros consideramos que Gaza ha cambiado y ha ejercido su influencia sobre el mundo. Sobre todos los países del mundo, los países del mundo árabe, Estados Unidos, Nueva York, el norte de América, América del Sur. Todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en Palestina y sin duda Palestina será libre desde el mar, desde el río hasta el mar. Y todo el mundo tiene que ser consciente de que todo esto. La lucha continúa y por eso tenemos que enseñarle al mundo occidental lo que está ocurriendo, ese mundo que habla de democracia, de libertades, etcétera. Tenemos que mostrarles realmente lo que es este genocidio. Y por ello, los tribunales de justicia internacionales hasta ahora no han podido tomar una decisión, a pesar de lo que está observando el mundo, de lo que están viendo, de las pruebas que se les han presentado, pruebas que demuestran que esto es un genocidio y demuestra que esos tribunales internacionales, esas cortes penales internacionales también dependen de esas potencias mundiales y no ven cómo el pueblo palestino
está muriendo por su libertad. Por ello, ahora la lucha sigue abierta en diferentes frentes, de hecho, pero nuestro pueblo, que lleva todo un año en silencio, no debemos olvidar que Israel no está luchando, está matando. Esta es Israel la que recibe apoyo, recibe armas de la comunidad internacional. ¿Y por qué? Pues mientras que nosotros seguimos en silencio, los pueblos siguen silenciados, vemos lo que ocurre y lo que hace Israel día a día. Tenemos que dar a conocer esta realidad. Lo que ocurrió el 7 de octubre en realidad fue que dio a conocer la realidad, lo que estaba ocurriendo, lo que está haciendo Israel, este Estado que se cree por encima de la verdad y de la justicia. Como digo, no está luchando, su ejército no lucha, su ejército solamente asesina. Y esto no es la ética de los ejércitos, no debería ser así. Deberían luchar, no asesinar simplemente, deberían esperar a que les responda el pueblo palestino. Y ellos no lo hacen. Y nosotros seguimos teniendo fuerza, nuestro pueblo sigue siendo fuerte y vamos a continuar luchando. Así considero yo ese 7 de octubre, eso es lo que significa para mí. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Tú sigues viajando a Líbano, a donde llegaste cuando tu familia escapó de Palestina y donde has vivido muchos años. De hecho, acabas de volver de Beirut hace una semana y solo 3 días después de tu marcha, Israel asesinó allí a 3 dirigentes de tu partido, el Frente Popular por la Liberación de Palestina. ¿Cómo ves la situación en Líbano? Vemos ahora cómo se está trasladando la lucha a otro territorio. Y da igual si es Hamas, si es Hezbollah, si son ejércitos, quiénes son, el caso es continuar atacando y ese es el nombre que utilizan ellos, que es una lucha que se defiende. El derecho, las normas de la guerra dice que tiene derecho a defenderse, pero esa no es la realidad. La realidad es que nuestros territorios están ocupados desde el Líbano, desde Yulán hasta Palestina. Por ello, Israel no tiene en realidad una hoja de ruta, no tiene una estrategia. Lo único que quiere Netanyahu, por sus propios beneficios, lo que quiere en realidad es acabar con toda la zona. Quiere simplemente matar por matar. Esa es la política de Israel. No tiene una estrategia. ¿Qué es lo que quiere Netanyahu? Y ese grupo que preside habla de ministerio, pero en realidad sería una guerrilla. No es un gobierno lo que él preside, sino que es un grupo de personas que simplemente creen que tienen derecho a esa tierra que ocuparon hace 75 años. Nosotros podemos ver cómo hay diferentes frentes a los que se enfrenta el pueblo palestino, que ahora ha llegado también al Líbano con la excusa de Hezbollah. Vemos también cómo están atacando en Yemen, en Irak. Y como vemos, estas son todas las luchas que estamos enfrentando. Nosotros estamos a continuar luchando porque se trata de una lucha por nuestra permanencia, sin duda. Queremos ser libres en nuestra tierra. Y por ello, todas estas luchas van a ser simplemente un añadido a nuestra lucha, la lucha por la liberación de Palestina. Como digo, Palestina será libre desde el río hasta el mar. No debemos olvidar que cuando hablamos de Palestina, hablamos de la Palestina histórica, y es toda esa región. Nosotros no aceptamos, ni aceptamos en el pasado, ni vamos a aceptar que nos prohíban hablar de esta tierra, de estar en nuestra tierra, que sea una tierra libre,
y por ello vamos a continuar haciéndolo de manera democrática, ¿no? El que quiera permanecer en Palestina, que permanezca, pero lo importante es que podamos ser libres, que podamos estar en nuestra tierra. Y esto significa la vuelta de la diáspora a Palestina. Si mientras no se consiga, la zona va a seguir siendo un hervidero y vamos a seguir luchando contra Occidente, ese Occidente que está apoyando este genocidio contra el pueblo palestino. Hoy queremos contar la historia de la lucha por la liberación de Palestina a través de la historia de Leila Khaled. Una historia radicalmente atravesada por la lucha por la autodeterminación de los palestinos y palestinas. Leila nació en Haifa, entonces parte del mandato británico sobre Palestina en 1944. El día en que cumplía 4 años, en 1948, miembros de los grupos terroristas judíos Irgun y Lehi asaltan su aldea asesinando a más de 120 civiles. Es el inicio de la Nakba, la catástrofe para los palestinos y el momento de la creación del Estado de Israel. Su familia huye al vecino Líbano, dejando atrás a su padre, que se une a la resistencia contra la ocupación israelí. Una lucha a la que ella se unirá con solo 15 años. Primero entrando en el movimiento nacionalista árabe, la organización inspirada en el panarabismo del egipcio Nasser, y tras la Guerra de los 6 días de 1967, en su ramificación leninista, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, en la que sigue militando. ¿Cómo recuerda aquella matanza en su ciudad a los 4 años, en la Nakba, y cómo sobrevivió su familia? Yo estaba en Haifa con mi familia y siempre había problemas, siempre había ataques cerca de donde vivíamos. Siempre nos atacaban los sionistas porque lo que querían era echarnos de nuestro país y eso es lo que ocurrió. Eso formaba parte de ese programa sionista. Por ejemplo, era la idea que tenía Jabotinsky. Formaba parte de ese movimiento fascista y sionista. Esto ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial y por ello se creó el Estado de Israel con el apoyo de la comunidad internacional, es decir, de Naciones Unidas, con una condición sobre Israel. Es decir, que no podía existir Israel. La condición era que tenían que asegurar el regreso de los refugiados que habían sido forzados a abandonar Palestina. Entonces, la condición era que pudiesen volver esos refugiados. Y así se reconocería el Estado palestino y con el tiempo podríamos volver nosotros también, los que estábamos en la diáspora, pero eso no ha ocurrido. Nosotros seguimos en el extranjero, estamos todos en diferentes países, en países árabes y el resto del mundo. Eso es lo que se conoce como la Nakba palestina. Nosotros de verdad hablamos de que es una catástrofe, una Nakba para Palestina. Y lo sigue siendo hasta este momento. Y eso se ha estado repitiendo de diferentes maneras, con la imposición militar en Palestina, luego la colonización del 67, y ahora quieren continuar con esa Nakba, evitando que volvamos los refugiados, la diáspora. No debemos olvidar que mi familia abandonó Haifa, fue al Líbano, a raíz de esa matanza que ha descrito que llevaron a cabo los sionistas, donde acabaron con todos los habitantes de mi pueblo. Fueron más de 50 matanzas en diferentes pueblos y ciudades de Palestina en los años 40. El mundo continuó observando cómo ocurría esta matanza, cómo ocurría esta Nakba, esta catástrofe. Y se creó a raíz de esto la UNRWA para apoyar a los refugiados, pero Israel continúa atacando y ataca a UNRWA y ataca a todos los grupos que intentan ayudar. Cualquier grupo que intente reconocer y recordar la Nakba, Israel va a atacar a esa organización, a ese grupo que intenta ayudarnos. Pero no debemos olvidar que este pueblo, el pueblo palestino, continúa luchando, continúa resistiendo hasta este momento.
Y hablando históricamente, el movimiento sionista al final se benefició de una decisión, de una declaración del Reino Unido. Y querían crear un Estado para los judíos. Nosotros no estamos en contra de los judíos, hay que dejarlo muy claro, sino que estamos en contra de los sionistas. Y ellos continúan con estas matanzas para crear ese sueño que tienen, ese sueño sionista. Pero no debemos olvidar que ellos lo que quieren es un Estado entre los dos ríos y en realidad se está haciendo realidad. Ese sueño que tienen, invadieron Irak en el 2003 con la ayuda de Estados Unidos, que apoya a través de diferentes medios, los medios diplomáticos, el armamento, la restitución de pérdidas. Están apoyando al Estado de Israel. Pero no debemos olvidar que en el año 29 hubo una intifada que se conoce como la batalla de Burak. También ha habido revoluciones. Por ejemplo, hubo una revolución en el año 36. Lo mismo ocurrió en el 48, cuando el pueblo palestino quería defender sus tierras. Pero no debemos olvidar que estamos luchando contra grupos sionistas. Pero en toda la historia no se ha visto nada parecido, una lucha como la Palestina, el hecho de que un pueblo tenga que alzarse en contra de un Estado que intenta invadirlo, y menos con el apoyo de Naciones Unidas y con el apoyo de la comunidad internacional. Y no debemos olvidar cómo empezó en realidad todo esto en 1917, cuando el Reino Unido entregó este territorio a los judíos. Hablan de judíos, pero yo quiero recalcar que hablamos de sionistas. Escapando de esos sionistas de los que hablas, tú y tu familia acabáis en un campo de refugiados en Dahieh, el extrarradio de Beirut, que hoy llaman feudo o bastión de Hezbollah, y donde Israel ha asesinado a su líder hace unos días. Siendo un adolescente ya empieza a militar en política y enseguida apuestas por la lucha armada. ¿Por qué toma el camino de la arma? ¿Es el único camino? Pues aprobamos de la historia de otros movimientos. Aprendimos que la manera más rápida para liberar un territorio es a través de la lucha armada. Y eso habiendo intentado luchar de otras maneras, de manera política u otras. Pero sin esa lucha armada no se consigue liberar a un pueblo colonizador como pudo ser la colonización francesa en ciertos países. Por ejemplo, en Vietnam, es una historia bastante más reciente de la humanidad. En Vietnam solo se liberó a través de la lucha armada. En este último año hemos visto cómo el mundo ha apoyado a Palestina, al pueblo palestino en su lucha. Pero ha sido una lucha que al final ha tenido que utilizar la fuerza. Y vamos a continuar luchando con esa fuerza porque nuestro pueblo está dispuesto a enfrentarse a ese colonizador hasta que consiga su objetivo, ese objetivo por el que luchamos. Cuando en el Frente Popular te plantean secuestrar un avión, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Tenías miedo? ¿Sirvió? Fue un honor para mí que me hiciesen el honor de proponerme a llevar a cabo esa acción en el año 69. Y cuando, no debemos olvidar que Israel no responde, en realidad hace lo que quiere, asesina como quiere y utiliza los medios que quiere. Entonces nosotros diseñamos una táctica diferente y queríamos que el mundo nos escuchase y que se preguntasen quiénes son los palestinos. Tras la Nakba hubo muchos refugiados palestinos, mucha diáspora, pero nada más, el mundo no le importamos. No pensaban que éramos un pueblo, que nos habían echado de nuestras tierras, de nuestro estado, y por eso lo que queríamos era volver a darle a conocer a todo el mundo
mundo quiénes éramos para que se hicieran la misma pregunta una vez más. ¿Quién es este pueblo, el pueblo palestino? Nosotros sabemos cuál es la respuesta, sabemos quiénes somos, pero el mundo no lo sabía. Por ello nosotros actuamos para que el mundo sepa. Y nosotros no teníamos intención de dañar a nadie en ese avión, en ese vuelo, ¿no? Y como se puede ver, no acabamos con la vida de nadie, no dañamos a nadie. Estábamos mi compañero y yo en ese vuelo y el objetivo era simplemente dar a conocer la situación. Por lo tanto, se trató de un secuestro táctico. Era en el año 69 y luego en el año 70 y luego dejamos de secuestrar aviones porque conseguimos nuestro objetivo, que era que se hiciese conocida esa pregunta de quién es el pueblo palestino y queríamos que el mundo respondiese a esa pregunta simplemente. Y el mundo, efectivamente, se preguntó ¿por qué están haciendo eso? Y nosotros les respondimos a través de los medios de comunicación y de otros medios. Todos los pueblos del mundo se han puesto a favor de Gaza porque están viendo cómo nos están asesinando. Somos 2,5 millones en Gaza y nos están asesinando. Pero al final el territorio de Gaza ha sido el territorio de todo el mundo, porque todo el mundo ha salido a las calles a favor de Gaza. Y es la única manera en la que entiende nuestro enemigo, con la resistencia contra la lucha. Sin esa lucha armada, esto se va a alargar, a eternizar. Vamos a perder fuerza y al final el que va a sufrir es nuestro pueblo. Pero ahora hemos visto cómo todo el mundo apoya a nuestro pueblo, sabe que el pueblo palestino tiene la razón y nos apoyan en nuestra lucha por la liberación de Palestina desde el río hasta el mar. Sí, aunque muchos de los gobiernos occidentales consideran lo que ha hecho Hamás terrorismo y a la propia Leila la llaman así, terrorista. Ella siente que lo que hace es terrorismo, es resistencia. ¿Quién es el terrorista? La colonización es la forma más ardua del terrorismo. Nosotros estamos respondiendo, en lugar de con las palabras, con las acciones. Respondemos a su terrorismo. El terrorismo es el sionismo, el imperialismo de Occidente, de Estados Unidos. Ellos son los terroristas, no nosotros. Nosotros tenemos como pueblo el derecho de defendernos y el mundo lo ha reconocido. El mundo ha reconocido que esta es nuestra tierra, que son los derechos de los palestinos. El derecho del pueblo palestino es la vuelta y defender su tierra. Tenemos el derecho de estar en nuestra tierra para defenderla. Tenemos que liberar estos territorios. No podemos hacerlo estando fuera de nuestra tierra. Somos unos 12 millones en la diáspora. No debemos olvidar eso. Hay una gran mayoría fuera de Palestina. Así que tenemos el derecho de estar ahí. Y sin estar ahí, hacerlo así, esta lucha va a continuar generación tras generación, sin duda. Llevamos 75 años intentando explicar esto. Hemos sufrido diferentes intifadas, la lucha armada, y vamos a continuar con esa lucha armada, ya sea en Cisjordania, en Gaza o donde tenga que ser, porque es la única manera en la que vamos a conseguir la liberación de nuestro país. Para el mundo árabe y para los movimientos de liberación de todo el planeta, eres una heroína. Tu imagen aparece junto a la del Che Guevara. Fuiste tan conocida que debiste someterte a cirugía estética para ocultar tu identidad. Sabiendo todo esto, ¿qué opinión te merece ahora el ataque de Hamás el 7 de octubre? Viendo la muerte y destrucción que ha provocado, todo lo que ha venido después, ¿crees que fue acertado? Por ejemplo, el Che Guevara para nosotros es un ídolo para los movimientos de liberación. Y, por ejemplo, yo creo que al final yo formo parte, una pequeña parte de ese movimiento por la liberación de Palestina. Yo considero que nosotros como pueblo somos fuertes
en esta lucha contra ese asesino que se conoce como el Estado de Israel. Para mí es un honor que se me considere así, porque yo he jugado un papel importante en esa lucha. Más que un papel importante, yo quiero decir que he sido una más en esa lucha armada del pueblo palestino. Y como mujer, a mí el mundo me ve como se pregunta cómo puede ser que una mujer haya hecho eso. Una mujer siente mucho más que cualquier otra persona en este mundo. Una mujer palestina siente esa injusticia mucho más. Y lo que queremos al final es la liberación de nuestro pueblo. Y yo soy la primera que quiere luchar para proteger esas vidas que salen de nuestras entrañas. Y sin duda la mujer palestina va a continuar luchando así. Porque no olvidemos cómo estamos viendo a todas esas madres enterrar a sus hijos en Gaza. Y lo hacen muy honradas y sabiendo que al final lo que están haciendo es despidiendo a esos hijos que han muerto por el bien de Palestina. Y como defensora de la lucha armada, ¿qué opina del ataque de Hamás el 7 de octubre, viendo la respuesta brutal que ha provocado? No debemos olvidar que Hamás forma parte del pueblo palestino, es un componente más y por lo tanto tienen el derecho a defenderse, a la resistencia. Todos luchamos mano a mano con armas, todo aquello que luche en Palestina, ya sea de derechas, de izquierdas, sea religioso o no lo sea. Todos luchan. Por lo tanto, cuando hablamos de que Hamás comenzó el 7 de octubre, no debemos olvidar de que todos los grupos que hay dentro de Palestina están luchando. Así que, bueno, es la lucha palestina liderada por Hamás. Sí, es así. Pero a nosotros vamos a apoyar a cualquiera que defienda Palestina. Todos somos uno, compartimos los medios para luchar y no debemos olvidar que hay diferencias de ideología, pero en estos momentos estamos unidos en luchar contra el enemigo. Y no debemos olvidar que, bueno, están los árabes hipócritas que no nos apoyan y que están vendiendo este territorio árabe al enemigo sionista. Pero no nos importa porque vamos a continuar luchando como lo hemos hecho en el pasado para conseguir recuperar nuestra tierra y poder crear una democracia humana dentro de ese territorio que es nuestro. ¿A qué países árabes se refiere? Y aunque dice que hay unidad, ¿qué piensa de los enfrentamientos entre Hamás y Al-Fatah? La diferencia, las luchas no existen en realidad entre Hamás y Fatah solamente, sino que hay unos que se dirigieron más hacia Oslo, digamos, y quisieron llegar a acuerdos con el enemigo, mientras que hay otros, y yo formo parte de estos otros, hemos querido utilizar todos los medios disponibles para luchar. La intifada fue una lucha, una resistencia histórica para el pueblo palestino, y todo lo que ocurrió antes y después de esa intifada también. No vamos a dejar de luchar por la liberación de nuestra tierra. Gaza lleva años aislada y nosotros hemos estado unidos para luchar en contra de ese enemigo. Y queremos continuar luchando desde nuestra tierra. El pueblo palestino, a pesar de todas las muertes, de la sangre derramada, de los sacrificios hechos, no vamos a dejar de luchar porque no podemos luchar contra este enemigo si no es con la fuerza, y por ello vamos a continuar luchando y vamos a continuar sacrificándonos. No vamos a dejar que se continúe haciendo lo que se está haciendo al pueblo palestino.
Está el movimiento oficial de los países árabes que están a favor de Israel en realidad. Y no nos da miedo decirlo, que todos los países del mundo árabe, lo que son los pueblos, están saliendo a las calles a favor del pueblo palestino. Lo vemos también en los países europeos y en otros lugares del mundo, cómo los pueblos están saliendo a favor del pueblo palestino. Pero no debemos olvidar que esta batalla es la que nos va a alejar de una vez por todas de nuestro enemigo, de Israel. Sí, de hecho, como contábamos, este mismo fin de semana en Madrid y en otras ciudades de Europa y del mundo ha habido manifestaciones en apoyo al pueblo palestino, a pesar de que gobiernos como el alemán o el francés siguen reprimiendo duramente a quienes se manifiestan por la causa de Leila Khaled. Que como otro luchador histórico, Martin Luther King, tiene un sueño. Tengo un sueño. Cuando Palestina sea libre, voy a dormir 3 días bajo un árbol. Quiero leer la tierra. No es mi antigua casa lo que quiero, es mi país. Leila, tu entrevista de hoy, la entrevista que te estamos haciendo, se enmarca en un nuevo espacio al que llamamos el Club de la Lucha. Son una serie de programas en los que queremos extraer enseñanzas de movimientos de lucha y de emancipación de todo el mundo. ¿Qué enseñanza y qué valores nos ha dado la lucha palestina a todo el mundo? El pueblo palestino sufrió una catástrofe, una Nakba, con todo lo que eso significa, y hasta este momento estamos sufriendo los resultados de esa Nakba cuando todo el pueblo palestino tuvo que abandonar sus hogares. Y ahora lo que estamos haciendo es luchar para restituir en nuestros hogares, para poder volver. Y estamos todos de acuerdo en que la liberación no se puede conseguir a través de negociaciones ni de otros medios. Lo hemos podido observar a lo largo de la historia. Hemos visto que este enemigo va a continuar en su lugar y va a continuar atacando a nuestro pueblo. Esta es la 6ª guerra sobre Gaza. ¿Y qué ha dicho el pueblo palestino? Ha dicho sí, vamos a resistir y estamos dispuestos a hacer lo que haga falta. Sí, lo ha dicho el pueblo palestino y así hay que hacerlo. Claro. Y cuando vemos el apoyo del resto del mundo, entendemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Pero Palestina no tiene ni la fuerza militar ni el apoyo internacional para vencer al enemigo que tienen. Nosotros cuando hablamos de apoyo internacional, para nosotros no es ese apoyo que pensáis vosotros, porque creemos que el real es corrupto en realidad. Por ejemplo, las Naciones Unidas y todas las otras organizaciones, organismos internacionales, están hablando solamente de lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, etcétera, pero no toman decisiones para acabar con ese genocidio, para poner freno a ese enemigo. Son ciegos a lo que está ocurriendo. Por ello nosotros nos apoyamos en los pueblos del mundo, pueblos que quieren que Palestina sea libre y que entienden a nuestro pueblo y nuestra lucha. Por eso no necesitamos más, solo necesitamos continuar luchando día tras día. Por supuesto, tenemos que sufrir muchas pérdidas, estamos perdiendo a nuestros niños, son muchos sacrificios los que hay que hacer, pero tenemos que continuar y estamos unidos en esta lucha y el mundo entero está unido a nosotros. Y como digo, no hablo de los organismos, sino de los pueblos en sí mismos. Son esos pueblos que hemos visto cómo han salido a las calles para apoyar a Palestina, desde América a Japón. Hemos visto cómo en todos los continentes los pueblos están saliendo en apoyo a Palestina. Y eso es lo que nos da fuerza para continuar y para, como digo, continuar con nuestra lucha. ¿Y crees que
¿verás la liberación de Palestina? Aunque no vea ese día per se, sí que lo veo hoy en día. Sé que vamos a continuar hasta que se libere y tal vez sea otra generación la que lo consiga, pero yo creo que es que nuestro pueblo se merece esa liberación. No existe otra opción. ¿Que vamos a continuar siendo refugiados? Israel continúa atacando a los refugiados. Desde el año 36 se está atacando continuamente porque entiende que eso es lo que más nos afecta. Esa es la verdadera Nakba. Y eso es lo que más le duele al enemigo, es que nosotros, a pesar de todo, continuamos luchando. Y como sabemos que eso es lo que más le duele, pues continuamos resistiendo. Netanyahu dice que quiere que liberemos a los rehenes que tenemos. Pero eso no es verdad. A él eso no le importa. Creo que Israel ha dejado muy claro cuál es su verdadera cara, lo que le importa verdaderamente. Y hemos visto también cómo los gobiernos de los países árabes le están apoyando porque no están haciendo nada. ¿Y cuál cree que es la solución? ¿Un Estado conjunto de palestinos e israelíes o la solución de los dos estados? ما هو الحل في رأيك؟ دولة واحدة أم دولتين فلسطين وإسرائيل؟ La liberación de Palestina no entiende de dos estados. La liberación de Palestina tiene que ser la liberación de Palestina y por lo tanto tenemos que acabar con ese intento de crear un estado israelí. Tenemos que asegurarnos de que salen de nuestros territorios y nosotros tenemos que imponer nuestras normas. Nosotros estamos luchando y contamos con ese apoyo que he mencionado. Y con el tiempo es importante que pues, aprovechemos este apoyo que estamos recibiendo ahora, esta etapa que nos está tocando vivir, y esté yo o no esté, lo importante es que la próxima generación entienda que tiene que luchar para poder vivir en un futuro en libertad, con honor y que tengan sus hogares en su tierra. Pero me está hablando de la supresión del Estado de Israel, porque eso no parece plausible, no parece posible. Hablo de un Estado democrático. Ese es nuestro objetivo. Es poder vivir en un territorio palestino con un Estado democrático, que una vez que volvamos a nuestra tierra podamos crear un Estado que sea un Estado democrático y haremos lo que tengamos que hacer. Es una decisión que nadie está intentando imponer. La comunidad internacional toma decisiones y luego las mete en un cajón. No nos están apoyando hasta este momento. ¿Por qué debemos pensar en otras opciones? Porque el mundo en realidad lo que quiere es apoyar ese genocidio, el resto le da igual. Y por ello estamos sufriendo ese ataque terrorista como no está sufriendo ningún otro país. Y nosotros vamos a continuar en este camino y lo único que vamos a aceptar es que abandonen nuestro territorio y si no quieren salir de él, pues les echaremos. Y cuando abandonen ese territorio, que permanezcan en otro estado vecino que sea el Estado de Israel. Digo por entender lo que está intentando decirnos. ولكي أفهم ما تقصدين عندما يخرجون من أراضيكم سيكونون دولة إسرائيلية أخرى؟ هم يريدون أن يكونوا إسرائيل. Ellos quieren crear un Estado de Israel, pero nosotros creemos que lo importante es encontrar una solución democrática, humanitaria. Lo importante es que volvamos a nuestra tierra. Y el que quiera permanecer en nuestro Estado, que permanezca en nuestro Estado. Si quiere irse a un país vecino, que se vaya a ese país vecino. Y esta lucha va a continuar, sin duda, por este motivo. La lucha va a continuar y Leila Khaled nunca ha dejado de luchar por
por su pueblo. Leila, shukran, muchísimas gracias. Leila, shukran jazilan. Shukran lakum. Y también gracias a Najwa Abdelkefi por la traducción tan fantástica de esta entrevista. Gracias a vosotros. Persecución. Radio 3 elimina carne cruda. Caídas. Cruce de acusaciones entre el periodista y el director. Peleas. Carne cruda se despide de la SER. Zancadillas. Javier Gallego vetado Puñetazos. Censura al periodista en la televisión de... Puñaladas. La derecha amenaza con querellarse contra Gallego. Disparos. Los oyentes rescatan a carne cruda. Héroes. Se convierte en el primer programa financiado por su audiencia. Heroínas. Carne cruda proclama la república. Y un pueblo que se rebela contra los villanos. Carne cruda. Tu radio de acción. Sí, como escucháis, este programa también tiene que luchar para sobrevivir ayer, hoy y mañana. De la lucha palestina seguimos hablando en este aniversario del 7 de octubre. Escuchamos a otra luchadora incansable, la joven activista palestina Ahed Tamimi, cuyos gritos y puñetazos a un soldado israelí cuando ella solo tenía 11 años dieron la vuelta al mundo. Ahed tiene hoy 23 y ya ha sido detenida y encarcelada en varias ocasiones y aún así sigue levantando la voz contra la ocupación y el apartheid. Entre su generación y la de Leila, toda una genealogía de palestinas ha mantenido con vida una lucha que no existiría sin las mujeres. Como la de la activista Gazati, referente en la diáspora, que ya nos visitó hace unos meses, Haldia Abu Bakra, que es fundadora del movimiento de mujeres Al-Karama, y de Masar Badil, que propone una ruta política alternativa y revolucionaria para unir a los palestinos y palestinas en el exilio. Haldia, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. ¿Qué supone para ti y para los palestinos y palestinas Leila Khaled? ¿Qué has sentido escuchándola? Leila Khaled siempre ha sido para todas las mujeres palestinas y para todo el pueblo palestino en general un símbolo, un ejemplo a seguir, una luchadora de la que nos sentimos muy orgullosas todas y todos. De Leila a Ahed Tamimi, pasando por ti, las mujeres estáis en primera línea. ¿Cuál ha sido y es el papel de la mujer palestina en la lucha por la liberación de tu pueblo? Y además representamos todas las generaciones de las mujeres palestinas. Las mujeres palestinas siempre han dado un ejemplo a seguir para todo el mundo, porque desde que empezó la colonización de Palestina por el Imperio Británico, las mujeres siempre han estado en primera línea de confrontación y de lucha por los derechos de su pueblo, y eso es algo muy importante y es lo que intentamos que también se entienda en Occidente, porque hay una imagen estereotipada, negativa sobre la mujer palestina y árabe en general. ¿Cómo es esa imagen? Pues aquí se piensa que las mujeres árabes, musulmanas sobre todo, somos unas mujeres sumisas, marginadas, dedicadas al hogar y a los niños y que no participamos en la política o en las actividades sociales y sobre todo el tema de la lucha nacional. ¿Y cómo resisten las mujeres en Gaza y Cisjordania hoy? Pues las mujeres en Gaza, en Cisjordania y en toda la Palestina histórica. A mí no me gusta hablar de Gaza y Cisjordania, a pesar de que tienen una situación especial de asedio, de separación, de división del resto de Palestina. Me gusta hablar de la Palestina histórica. Somos todas mujeres palestinas, a pesar de lo que intentan imponernos de separación territorial y social también. Están resistiendo cada cual según las circunstancias en las que viven y como pueden. En Gaza, por ejemplo, las mujeres están implicadas en la lucha social, sobre todo el tema de la educación, el tema de proteger ese legado histórico de la identidad palestina, y así también lo hacen en Cisjordania, en los territorios ocupados en el 48, donde se intenta israelizar o desvincular a la población palestina de su entidad palestina. Las mujeres son las que transmiten esa herencia. También participan en la lucha armada, también participan en la lucha social, en la lucha de mantener a esa sociedad firme y resistente, porque para que una sociedad resista necesita también mantenerse viva, mantenerse bien psicológica y socialmente, y eso es una labor que están haciendo las mujeres palestinas a lo largo de la historia. ¿Y tú apoyas la resistencia armada como hace Leila?
Por supuesto, la lucha armada es un derecho legítimo y legal también, lo garantiza el derecho internacional para todos los pueblos bajo ocupación y opresión. Como bien ha explicado Laila, el pueblo palestino ha aprobado todas las formas de la resistencia civil, popular, la no violenta, y siempre ha sido respondida con mucha violencia por parte de la ocupación sionista. Y aquí quiero recordar las marchas del Gran Retorno en Gaza, cuando la gente salió hacia las vallas con banderitas para protestar, para llamar la atención del mundo, porque siempre intentamos llamar la atención del mundo que no quiere vernos. Gaza lleva bajo bloqueo por tierra, mar y aire desde hace más de 17 años y nadie ha hecho nada para levantar este bloqueo, nadie ha hecho nada por los 2,5 millones que están en la Franja de Gaza. Y cuando salieron a la valla para llamar la atención de forma no violenta, han sido respondidas de forma de la más violenta posible y nadie ha protestado ni ha hecho nada. 76 años de colonización y violencia sistemática han hecho mella en la condición individual de cada palestino. Y si bien la condición de colonizado en absoluto es personal, ya que es una condición colectiva y existencial, al asumirla, denunciarla y resignificarla demandando la solidaridad activa internacional, los palestinos avanzan en un sentido novedoso, cuyo horizonte es una liberación individual conjunta. De esa solidaridad activa internacional hablaba profusamente Leila Khaled. Hoy miramos al pasado para saber cómo heredar el futuro. Heredar el futuro se llama el nuevo libro de la catedrática de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid, Luz Gómez. Luz, crudos días. Crudos. Para llegar a ese horizonte que planteabas, veamos de dónde venimos. ¿Cómo ha evolucionado la lucha y la resistencia palestinas desde la creación del Estado de Israel? Una de las ideas que yo creo que hemos conseguido que se instale ahora en el discurso occidental es la noción de Nakba. Es fundamental. Y es fundamental porque la Nakba no es un hecho aislado, no es un momento puntual en 1948 cuando se crea el Estado de Israel. La Nakba tiene unos antecedentes antes de 1948, puesto que el sionismo se instala en las tierras de la Palestina del mandato británico mucho antes, y la Nakba continúa. La Nakba no cesa, podríamos decir. Cada elemento de ataque al pueblo palestino, pero ataques que no solamente son ataques violentos, ataques también a sus instituciones nacionales, a su forma de vida, a su cultura, a la destrucción de su patrimonio, a la negación de su memoria colectiva, es una Nakba que se va prolongando en el tiempo y que lo que estamos viendo en el último año, en palabras del propio Netanyahu, es la culminación de la guerra de independencia que Israel no consiguió, según el discurso sionista, en 1948. Así que la resistencia del pueblo palestino, en todas las formas que Jaldía nos ha comentado, se alarga en el tiempo a través de esta noción de Nakba. Pero a mí, si me lo permitís, me gustaría mucho insistir en que la Nakba no es algo solamente negativo. La Nakba también es, podríamos decir, como el alimento del sumud, de la resistencia palestina en todos sus niveles. Y esta cuestión, la cuestión de hacer de la Nakba un elemento de cohesión, que lo es, pero de un elemento performativo que está actuando para que los palestinos sean ellos agentes de su propia historia y no receptores de soluciones venidas de fuera, es el aspecto más importante que yo creo que tiene la Nakba. Eso que Netanyahu llama la guerra por la independencia de Israel, ¿hasta dónde crees que le puede llevar? Y las resistencias palestinas, ¿de qué manera pueden defenderse? Bueno, hasta dónde pueda llegar Netanyahu yo creo que no lo sabemos. Es imposible. Si por él fuera, a exterminar el pueblo palestino, claramente. Además, si algo tienen buenos los sionistas, y en este caso sobre todo la extrema derecha nacionalista, es que son sinceros, que lo dicen claramente, dicen cuál es el proyecto. El proyecto es acabar con los palestinos. Y en este acabar con los palestinos es acabar con la idea de que existe también Palestina, de que los palestinos son un pueblo como los demás y como tal tiene derecho a la autodeterminación, que está reconocida por Naciones Unidas. A que se les tenga en cuenta y en función de las voces que estos palestinos, como muy bien ha dicho Jaldía, tanto los de los territorios ocupados, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, como los palestinos del interior del 48, los que se quedaron en Israel, como todos los palestinos de los campos de refugiados y de la diáspora, ellos son los que se tienen que manifestar. Y Netanyahu difícilmente va a poder exterminar a toda esta población. Otra cosa es que a lo mejor lo tenga en mente. Y en tu libro, Luz, en Heredar el futuro, lo que tratas de explicar es cómo ese ataque, lejos de erradicar al pueblo,
construye una identidad indestructible, una resiliencia infinita que mantiene el Sumud. ¿Cómo se mantiene durante décadas una lucha por la liberación sin tomar la opción de rendirse? Porque los palestinos saben que la justicia está de su parte y que sin justicia, sin reparación, sin que el derecho se cumpla, podrían desaparecer, pero ellos no exigen otra cosa que no sea justicia. De momento, todavía en el mundo hay instituciones que se sostienen en función del derecho internacional, que es lo que los palestinos continuamente solicitan que se cumpla y que ellos también sean receptores de ese derecho internacional. Y luego hay otra segunda cuestión, y es algo quizá que puede parecer más simbólico o más poético, pero que es fundamental en la psicología de los pueblos y en la memoria colectiva que lo sostiene, y es la idea de la esperanza. A los palestinos nadie les puede robar la esperanza. Es lo que Israel también ha intentado durante los 76 años del Estado y anteriormente. La creencia irrefutable en que ellos tienen la razón de su parte y que esa esperanza les va a permitir tener el futuro de dignidad y de justicia que se merecen. En Carne Cruda hemos hablado a lo largo de estos meses de resistencia armada. Y hace un par de semanas dedicamos el programa a Hamás, pero como decía el investigador Tarek Bakoni, hay otras muchas resistencias palestinas no violentas y por eso también queríamos abrir el foco hacia ellas. Jaldía, ¿ha servido de algo toda la resistencia pacífica? ¿Sirvieron, por ejemplo, movimientos como la Gran Marcha del Retorno en Gaza? Por supuesto que sí, todas las formas de resistencia suman. Una no elimina a la otra o no sustituye a la otra, todas suman. Lo hemos visto en la lucha del pueblo sudafricano, la lucha no violenta y la lucha armada, todo suma y cada cual también así da la opción de cada cual ejerza la lucha o la resistencia que pueda. Las marchas del retorno en su momento también han levantado la voz del pueblo palestino, han hecho que, al igual que ahora, muchos pueblos del mundo salgan, se manifiesten, investiguen y sepan qué es lo que está pasando en Palestina, porque es muy importante, como dijo Laila, cuando se ha empezado con los secuestros de aviones en los años 70 era para llamar la atención del mundo que se pregunten sobre el pueblo palestino. Las marchas del retorno también, otras movilizaciones en Cisjordania también han hecho que la gente se pregunte por qué pasa eso. Lamentablemente, por la impunidad de la que disfruta el régimen sionista desde su creación, por el apoyo que recibe de la comunidad internacional, por la arrogancia que tiene ahora, porque decía Luz, ellos hablan de forma muy sincera y lo dicen todo, pero porque saben que nadie les va a juzgar, nadie les va a hacer rendir cuentas, y gracias a eso, o por culpa de eso, las resistencias no violentas no están consiguiendo beneficios o algo para Palestina, sino cada vez que el pueblo palestino se levanta en armas o con una lucha violenta para defender sus derechos, es cuando el mundo abre los ojos y empieza a ver qué podemos hacer y qué está pasando y cómo solucionar esto o cómo calmar o callar a la resistencia del pueblo palestino. Pero pese a que hay un apoyo internacional popular a la causa palestina, a través de los medios sigue implantándose la idea de que en este caso el terrorismo lo ejerció Hamás y el agredido fue Israel. Luz, ¿crees que fue un error la estrategia para la resistencia palestina? Yo considero que los palestinos saben muy bien lo que tienen que hacer y yo como analista o como estudiosa desde fuera no soy quien para juzgar los caminos que tomen en un momento o en otro. Lo que sí que es cierto es que en el momento que Hamás, que lidera la lucha armada palestina en este momento y también hace un año, cuando decide lanzar esta operación y tomar esa iniciativa, está rompiendo una dinámica de muchos años en la que progresivamente se había venido erosionando el derecho de los palestinos a participar en el debate internacional como mínimo sobre la solución para el futuro que ellos querían. Así que en términos de estrategia se consigue poner de nuevo la causa palestina en el centro de las discusiones internacionales, se paran también algunas iniciativas que estaban haciendo peligrar
años y años de lucha que significaba la normalización de Israel en el entorno árabe en el que se instala como proyecto colonial, y se entra en una nueva fase y en una nueva dinámica. Creo que esto es a lo que estamos asistiendo, con toda la violencia y el exterminio que eso supone. Pero es una decisión estratégica de un grupo armado que se tiene que entender en este parámetro. En ese sentido, Jaldía, ¿se podría entender el ataque de Hamás como legítima defensa frente a una colonización? Por supuesto, es una legítima defensa cuando hablamos antes de que el pueblo oprimido bajo ocupación tiene derecho a luchar, incluso con la lucha armada. Ellos han tomado esta iniciativa ante el silencio del mundo, ante los proyectos de normalización que estaban haciendo y han puesto la causa palestina en el centro. Pero ¿no os da miedo que os quite legitimidad? Precisamente porque mediáticamente en todo el mundo se habla de ataque terrorista de Hamás. Siempre se nos quita legitimidad. Cuando practicamos la lucha no violenta, también se nos llama terroristas, que incitamos al odio. Cuando practicamos la lucha popular, también. Cualquier cosa que haga el pueblo palestino, porque los medios de comunicación dominados por el imperialismo occidental, por las multinacionales, por las empresas de comercio de armas, lo que quieren es acallar la conciencia de los demás pueblos para que no se pongan del lado de Palestina. Entonces siempre se nos está quitando legitimidad. La legitimidad nos la va a dar la victoria y la liberación de Palestina. Las decisiones, como ha dicho Luz, del pueblo palestino de luchar de la forma que decide según el momento, esa es la legitimidad. Cuando hablamos de que, nadie habla del derecho del pueblo palestino a defenderse con las armas, sin embargo, los medios de comunicación obvian esto y hablan de terrorismo. ¿Por qué? Porque se les manipula, se les ordena a que hablen de esto para darle la vuelta a la tortilla, digamos. Luz. También creo que conviene que pongamos las cosas a lo mejor en un contexto más amplio y un poco histórico. Y aquí, de lo que estamos hablando, por ejemplo, me recuerda lo que sucedió en Argelia. En Argelia, los primeros años de la lucha por la independencia, el Frente de Liberación Nacional era terrorista. Estaba luchando por la independencia de su pueblo, que estaba colonizado por Francia desde el año 1830. O también, ¿cuántas veces no hemos oído decir que Yasser Arafat era un terrorista y los grupos de la OLP estaban totalmente estigmatizados y fuera de las discusiones del tablero internacional? Con el tiempo, Argelia se independizó, Yasser Arafat se convirtió recibió el Nobel de la Paz y hemos de pensar que en el futuro también se podrá entender lo que está sucediendo ahora como esa lucha legítima que reconoce la Carta de Naciones Unidas de todo pueblo colonizado a la resistencia armada. Un buen ejemplo de resistencia violenta de Sumut es la visibilización de la causa a través de la cultura, con ejemplos como un libro, 30 segundos en Gaza, que acaba de publicar el ilustrador Mohammad Sabaneh, de la ciudad de Jenin. 30 segundos es lo que duran los vídeos en las redes que mandan los gazatíes documentando la masacre que sufren desde el 7 de octubre. Unos vídeos y fotografías que en muchas ocasiones son borrados por las mismas redes sociales. Le hemos preguntado a Mohammad Sabaneh, que está ya en Europa de gira promocionando el libro, por qué decidió hacerlo. Al comienzo de esta guerra, muchos de los líderes israelíes intentaron deshumanizar al pueblo palestino para cometer este genocidio que viene ocurriendo desde el 7 de octubre. Decían que los palestinos son animales humanos, personas incivilizadas, salvajes. Y por eso con mi arte quería rehumanizar a los palestinos. Comencé esta obra de arte como una reacción y como un artista que quiere reflejar exactamente lo que está sucediendo en el terreno. Y creo que esa es nuestra misión como artistas, utilizar el arte como herramienta para desmantelar la propaganda israelí y el discurso israelí contra nuestro pueblo y el pueblo de Palestina. Luz, tú has escrito junto al gran historiador israelí y antisionista Ilan Pappé el prólogo de este libro, financiado por crowdfunding y que va a imprimirse en Italia y Francia, además de en España. ¿Por qué crees que son importantes este tipo de iniciativas? Porque, como muy bien ha dicho Jaldía,
todo tipo de resistencia es válido y cada uno desde el pequeño ámbito en el que se pueda mover es bienvenido, y los palestinos así nos lo dicen a los que siempre nos acercamos a ellos. En ese sentido, la cultura, en este caso el grafismo, pero la literatura, la música, el cine, son elementos fundamentales del apoyo internacional al pueblo palestino, y buena parte de las voces más visibles han venido de este ámbito. Y con este libro se da a conocer una faceta de la cultura palestina que también es fundamental para mostrar cómo los palestinos no son sombras y víctimas únicamente, son hombres y mujeres que crean, que viven, que luchan, que sueñan y que utilizan también el arte y la creación con un interés propio que no se limita exclusivamente al de ser receptores de ayuda humanitaria o imágenes en la televisión de bombas y destrucción. Son creadores. Son creadores que se apropian de su propia narrativa, del relato de la lucha por la resistencia de su pueblo. Os recordamos que Mohamed Sabane presentará su libro el 14 de octubre en Madrid, en Casa Árabe, el 15 en Murcia, en la cooperativa Ítaca, el 16 en Alicante, en Casa Mediterráneo, y en Barcelona, en Patillimona. Si os animáis a comprarlo, sabed que los ingresos van íntegros a la iniciativa solidaria Cocina por Gaza. Lo que llevamos viendo en los últimos 12 meses y en las últimas décadas no invita al optimismo, pero nos gustaría acabar con una nota de esperanza, como decía Luz. Jaldía, ¿confías en ver, como le preguntaba yo a Leila, que Palestina un día será libre? Por supuesto que sí, confío, y además, como comentó Laila, el proyecto de una Palestina libre es una Palestina libre democrática, igualitaria, inclusiva, diversa, donde podamos vivir todas y todos en igualdad de condiciones y de derechos. Desde que empezó esto, todo el mundo nos pregunta por la solución de dos estados, qué pensamos para Palestina, y yo creo que toda persona de conciencia con un poco de razonamiento puede ver que la mejor solución es una Palestina libre de racismo, de supremacismo, de sionismo, de fascismo, donde puedan vivir todas las personas en igualdad. Habrá quien te diga que también debería ser libre de integrismo islámico y una Palestina más democrática, como tú describías, que no es la que piensan muchos que es la Palestina de Hamás. Bueno, la verdad es que eso del integrismo islámico es parte de la propaganda islamófoba contra Palestina. Hamás podría ser un partido social musulmán, como hay un partido social cristiano. Y también me gustaría decir que desde el pueblo palestino no nos parece bien que se nos imponga desde fuera cómo tiene que ser un Estado palestino, una política. Yo creo que el pueblo palestino es soberano y puede decidir y puede elegir qué forma de Estado y qué forma de nación queremos. A mí me gustaría que sea un Estado socialista, un Estado de izquierdas, pero en ningún país se está consiguiendo lo que el pueblo quiere. Tenemos que luchar, tenemos que trabajar y tenemos que aceptar la decisión de la mayoría del pueblo. Luz, ¿cómo heredará el futuro el pueblo palestino? Estabas además mirando algunas notas de tu libro. ¿Qué era lo que te estaba sugiriendo esta conversación? Estaba pensando que teníamos que acabar con unas palabras de algún creador palestino y no con las mías, o bueno, por supuesto con las de Jaldía también, ¿no? Pero como hemos hablado de cultura, y se me ha ocurrido dos versos muy breves de Sami al-Qasim, un poeta que falleció en el año 2010 y nació justo antes de la primera Nakba, creo que en 1939. Él fue uno de aquellos palestinos que se quedó en lo que fue luego la creación del Estado de Israel, un palestino del interior y por lo tanto un hombre ya mayor de otra generación, pero que en los años 80 ya nos decía esto. Son dos versos muy breves y por eso estaba abriendo el libro, y dice, un poco también porque nos habla a nosotros, aquí a los españoles, y dice, bueno, a los españoles digo yo, ¿no? Dice, todavía hay gente buena, queda quien haga nuestro elogio fúnebre, todavía quedan renglones en nuestra historia con que culminar el relato. Creo que es un reconocimiento de todo el sufrimiento del pueblo palestino, pero también del futuro que está abierto y de la historia que escribirán los palestinos. Un sufrimiento y un futuro con el que nos sentimos hermanados y hermanadas. Luz Gómez, Jaldía Abu Bakra, Shukran, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y viva la lucha del pueblo palestino. Gracias.
Y antes de irnos, una recomendación sobre otras luchas. La resistencia toma muchas formas y una de ellas es la lucha por la libertad de expresión y por el derecho a la protesta. Derechos pisoteados en el Estado español desde la aprobación de la ley Mordaza, que pronto cumplirá 10 años sin que ningún gobierno ni partido haya conseguido o haya querido derogarla. Si te ha gustado... Perdón. ¿Repetimos? Vamos. Ah, vale, perdón. No es el mismo. No era distinto, pero no. Si te ha gustado este podcast de lucha, también te gustará este otro. Y ya va, ¿vale? Vale. Nada. Y antes de irnos, una recomendación sobre otras luchas. Sí, porque la resistencia toma muchas formas y una de ellas es la lucha por la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Derechos pisoteados en el Estado español desde la aprobación de la ley Mordaza, que pronto cumplirá 10 años sin que ningún gobierno ni partido haya conseguido o querido derogarla. Si te ha gustado este podcast, también te gustará este otro. Mi hijo dice que cuando llegó pues había apenas 100 personas, 200 personas, no llegarían. Francho Aijón es el padre de Francisco Javier Aijón, Javichu, uno de los 6 detenidos en Zaragoza por los altercados en una manifestación contra un acto de Vox el 17 de enero de 2019. Y en Zaragoza, nuevos disturbios en otro mitin de Vox. 300 manifestantes se han congregado a las puertas del auditorio en el que se encontraba, entre otros, el líder de la formación, Santiago Abascal. Era un contexto electoral, Vox hacía una cita, por supuesto, con proclamas racistas y demás, y decidieron estos chicos salir a manifestarse. Pero antes de lanzar la primera proclama, la policía ya les estaba encorriendo. Santiago Abascal se disponía a dar un mitin en un auditorio. ¿Quién dijo miedo? Es el podcast de Amnistía Internacional que recoge historias de activismo y lucha en todo el mundo. Y en su segunda temporada han dedicado el 5º episodio a los 6 de Zaragoza, un caso flagrante de persecución del derecho a la protesta del que también hemos hablado en este programa. Ya puedes escuchar en Spotify ese episodio, La protesta secuestrada, España, del podcast ¿Quién dijo miedo? De Amnistía Internacional. Y nosotros volvemos mañana con un programa sobre una oscura organización religiosa con un enorme poder en nuestro país y fuera de él. Hablamos del Opus Dei con el periodista Gareth Gower, que acaba de publicar Opus, libro fruto de 5 años de investigación. Y de postre, hablando de vírgenes y santos, una entrevista musical con Guadalupe Plata. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe. Financia el periodismo libre e independiente.